Hola chicos, chicas, opositores, opositoras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a tu canal, El Rincón del TKE. En este vídeo vamos a seguir con los simulacros de examen, que es lo que mejor nos vienen para seguir repasando para de cara a esa oposición o esos exámenes de nuestro grado TKE. Antes de comenzar con este vídeo, me gustaría recordarte que tenemos disponible nuestro curso Enfoca TKE, en el cual estamos manejando un montón de información súper novedosa con el cual están aprobando el 90% de nuestros alumnos. Si quieres más información sobre nuestra metodología o sobre nuestro curso, escríbenos al elrincondeltke2@gmail.com. Vamos a ver simulacros de exámenes oficiales esta semana, es decir, simulacros reales en el cual vamos a poder practicar y poner nuestros conocimientos en práctica. Por supuesto, recordaros también antes de empezar el vídeo que me des un like y por supuesto que compartas para tener más alcance y llegar a más personitas como tú para poderle ayudar. En este vídeo vamos a ver 20 preguntas de oposición real. Vamos a ello. En la pregunta número 1 sería ¿cuál es la función propia del TKE? La respuesta correcta ante esta pregunta sería la ayuda en la higiene del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener muy en cuenta que no podemos hacer ciertas funciones como he repetido tanto en otro vídeo, pero que es tan importante. Entonces, ayudar en la higiene del paciente sería una función básica, la cual nosotros como TKEs cubriríamos. Es muy importante tener en cuenta que los TKEs no podemos administrar medicación, ni tampoco podemos realizar curas, ni tampoco prescribir tratamientos. Para eso están los facultativos y para eso están las personas pues, que se dedican a ello, como los enfermeros, facultativos, etc. Otra pregunta muy sonada en el examen sería ¿qué es la asepsia? Pues en este caso sería la ausencia total de microorganismos, es decir, la ausencia total, no queda ningún microorganismo y no tenemos ningún patógeno en esa zona donde por ejemplo, una zona aséptica, es decir, no tenemos microorganismos en esa zona. Otra pregunta muy sonada sería ¿cuál es el primer paso del lavado de manos? En este caso la respuesta correcta siempre va a ser, el primer paso siempre va a ser mojarnos las manos, seguido de aplicarnos el jabón y tercero aplicar todas las normas que ya sabemos con anterioridad. La temperatura normal en adultos, ¿cuál sería? Imaginaros que os ponen un supuesto de 38-39, 36-37,5 o 35-36. ¿Cuál creeríais que es? Pues siempre va a ser 36-37,5, es decir, la temperatura corporal, siempre que pensemos en corporal, va a ser alrededor de 37. Todo lo más cercano, obviamente, va a ser la respuesta correcta. La siguiente pregunta es con respecto a la posición Fowler, que ¿para qué se utiliza principalmente la posición Fowler? Pues básicamente es para facilitar la respiración de un paciente, es decir, tenemos un paciente el cual tiene problemas respiratorios, pues este paciente normalmente se le va a poner en esta posición. ¿Por qué? Porque favorece que las vías aéreas no se obstruyan tan fácilmente por la mucosidad, porque están encamados y tienen que comer en cama, etcétera. Otra pregunta sería, ¿un material cuándo deja de ser estéril? Bien, pues siempre al final es, aquí podría haber una multirespuesta, ¿no? Podría ser cuando se humedece, cuando seca el suelo, cuando se toca sin guantes, cuando cuando hemos estado en contacto con un paciente y lo tocamos, etcétera. Entonces, tener claro que deja de ser estéril algo cuando básicamente hay un patógeno o riesgo de que un patógeno entre en esa zona, por así decirlo. ¿En qué bolsa podemos meter los residuos biosanitarios? O sea, ¿qué tipo de bolsa? O sea, ¿qué color? Bien, sabemos que tenemos la negra, la azul, la amarilla y la verde. Bueno, pues siempre los biosanitarios van a ir en la amarilla.
tenerlo muy claro. Para las personas que estéis trabajando en un hospital, siempre vais a tener cuenquitos amarillos, que eso va a ser sobre todo para biosanitarios, ¿vale? Casi siempre biosanitarios y punzantes. ¿Cuál sería una constante vital? De todas estas que os voy a decir, ¿cuál creéis que es una constante vital? ¿Vale? Glucemia, saturación de oxígeno, talla o peso. Sería obviamente la saturación de oxígeno, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que una constante vital tenemos la saturación de oxígeno, tenemos siempre todo lo que sea para ver el nivel de ese paciente, de los valores que tiene ese paciente con respecto a su estado. ¿Para qué sirve un carro de curas? O sea, ¿para qué sirve un carro de curas? Pues básicamente, como su propio nombre lo dice, es para realizar curas a ese paciente y sobre todo en emergencias vitales. Otra pregunta sería, ¿cuándo se realizan las precauciones estándares en un hospital, por ejemplo? Bueno, pues cuando nos pregunten esto en el examen, tenemos que tener en cuenta, pues, si nos ponen solo en la UCI, solo con sangre, solo en pacientes infecciosos. Pues no, siempre va a ser en todos los pacientes y en todos los servicios. ¿Por qué? Porque las precauciones estándar están diseñadas justo para eso, para que todos los pacientes de todo el hospital, por eso es estándar, estén todos lo más seguros posible siempre. Otra pregunta sería ¿qué es lo que no puede hacer un TCAE? Esta pregunta es muy sonada y esto corresponde a las funciones del TCAE. Bueno, pues obviamente tenemos tomar constantes, podríamos hacerlo, asear al paciente, podríamos hacerlo, hacer camas, podemos hacerlo, pero por ejemplo, administrar medicación, no, como hemos dicho anteriormente. Esta pregunta que te voy a decir ahora es con respecto a las UPPs. Y más que decirte la pregunta, quiero que reflexiones un poco sobre qué son las UPP y recordar un poco el temario ya visto. Las UPP al final son cuando tenemos una presión constante en nuestro cuerpo en una zona concreta y esta se erosiona, es decir, se forma un eritema, el cual luego va a proceder a formarse pues una cavidad en esa zona, que eso va a hacer que puede llegar hasta óseo, es decir, hasta el hueso, y tenemos muchísimo riesgo de infecciones, de sepsis, etc. Entonces, para prevenir las UPPs siempre va a ser importante todo lo que tenga que ver con colchones antiescaras, siempre tener como un apoyo en esa zona más blando para que no tengamos ese riesgo de que un paciente sufra las UPP o úlceras por presión. Entonces, para prevenir una UPP siempre va a ser importante los cambios posturales, por lo que hemos dicho, porque al final lo que necesitamos es no tener siempre una presión directa en una zona concreta. La zona que más se suelen ulcerar en pacientes, pues eso, que están encamados sobre todo, suele ser en el coxis, en los codos, en la zona del trocánter, porque al final es donde más presión tiene, talones. Y como os he dicho, suele ser en personas que están encamados, que no tienen esa movilidad, ¿no? Y que además la circulación pues obviamente la tienen mucho peor. Esta pregunta que te voy a decir ahora también quiero que la tengas en cuenta, es sobre qué aislamiento requieren batas y guantes. Parece una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Pero la realidad es que esto se puede malinterpretar, porque al final hay muchos tipos de aislamiento, hay muchos tipos de conceptos y tenemos que tenerlos claros, ¿vale? En lo que se requiere batas y guantes, te lo anticipo, que es en la de contacto. ¿Por qué? Porque la de contacto, como su nombre indica, es donde hay un contacto directo con algo, un contacto directo con el paciente, un contacto directo con una infección, un contacto de lo que sea, ¿vale? Entonces siempre sería esto. Entonces tenemos varios, tendremos el respiratorio, el aéreo, el de contacto, el inmunosupresor, tenemos el aislamiento inverso para los inmunodeprimidos, tenemos un montón. Entonces esto no me voy a extender porque si no estaríamos aquí hasta mañana, pero tenemos un vídeo sobre aislamientos. Búscalo y dime si tienes alguna duda porque te la respondo sin ningún problema en comentarios. Otra pregunta muy sencilla pero que creo que es muy importante es, ¿los guantes se usan para qué?
¿vale? O sea, ¿para qué se usan unos guantes? Unos guantes básicamente lo que hacen es proteger al profesional y al paciente y muchas veces no se cumple. De hecho, justo estaba dando un curso ayer eh, eh, en el Hospital Quirón y en al final es que las personas en lo que más fallan es en ponerse los guantes porque se piensan que no tienen ese riesgo de infección o se les olvida o tal y al final simplemente con que nos toquemos, tocamos pomo de las puertas, etcétera, al final no puede ser. Esto es lo más importante y lo que tenemos que hacer siempre. Antes del paciente, y después del paciente. Hay que tenerlo muy claro, chicos. Otra pregunta muy típica sobre las infecciones nosocomiales, es decir, te pueden preguntar ¿qué es una infección nosocomial? Pues siempre va a ser la que se adquiere en el hospital. Esto es otra pregunta muy típica de examen. ¿Qué es una infección nosocomial y cuáles pueden ser? Pues las normales que suelen ser, para que se os quede y apuntarlo, anotarlo, es las que son a nivel respiratorio, ¿vale? Para las personas que están sobre todo inmunodeprimidas, con las defensas bajitas. Otra pregunta muy típica del examen sería con respecto al transporte del paciente y qué debe hacerse. Es verdad que muchos de nosotros obviamos estas preguntas. ¿Por qué? Porque asociamos a esta función a los celadores. Pero también tenemos que tener en cuenta que también entra dentro de nuestras funciones el transporte de este paciente con diferentes métodos, ¿no? Silla de rueda, cama, andando, etc. Entonces, habría que hacerlo siempre de forma segura. O sea, sí, parece muy obvio, pero al final son estas cosas tan obvias en las que luego caemos en el examen que nos ha pasado muchas veces. Esta pregunta también es muy típica, que es con respecto al orden correcto de retirar los EPIs, es decir, los EPIs de protección individual, ¿vale? Entonces es un equipo de protección individual en lo que hace que nos protejamos a nosotros y a los demás de cualquier infección. El correcto siempre va a ser los guantes primero, ¿vale? Los guantes primero nos lo quitamos de una manera. Haré un vídeo sobre esto, sobre quitar guantes, poner guantes en quirófano, tal. Hay un montón de pequeñas cosillas que hay que matizar, pero bueno, al final siempre los guantes primeros y al final la bata al final. Por ahora quiero que os quede claro esto y ya seguiremos con más vídeos centrándonos en esto. Y este es el final del vídeo. Dime cuántas has acertado, porque eso dice mucho de, o sea, no más que hayas acertado, sino cuántas has, sin pensarlo, simplemente cuando estaba viendo mi vídeo, cuántas preguntas te sabías de memoria, es decir, te las sabías y las has clavado. Dímelo, porque eso dice mucho de por qué proceso vas. Al final, a lo que hago son recopilaciones de bastantes simulacros y cojo una de cada simulacro, sobre todo en la parte asistencial. Espero que te haya gustado este vídeo y por supuesto no te olvides de darle like, seguirme, activar la campanita si quieres seguir viendo más vídeos como este. Que no se te olvide compartir y por supuesto nos vemos mañana en el siguiente vídeo aquí en el Rincón del TKE. Ya sabéis que estamos de lunes a viernes activos, tenemos nuestro canal de Telegram, El Rincón del TKE, donde subimos siempre pues los vídeos que subimos a YouTube. También subimos ofertas, promociones, bueno, un poquito de todo, y que estamos disponibles por correo, por teléfono, que siempre lo tenéis en los intros de los vídeos o directamente en la cajita de descripción. Un beso muy fuerte y nos vemos mañana aquí en el Rincón del TKE. Chao, chicos.